En todos y todas muy buenos días. Solamente me confirman si pueden ver la pantalla, por favor. Hola, buen día, si se ve. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar inicio al webinar sobre seguridad en IT, explorando los fundamentos de la seguridad informática. Espero que sea de provecho para ustedes y que les guste la información. Para empezar, tenemos una breve introducción en el cual se menciona que en la presentación actual, pues se va a explorar los fundamentos sobre la seguridad informática, cómo garantizar en el ámbito de las tecnologías de la información y asimismo analizaremos los principales riesgos y amenazas, así como las mejores prácticas para proteger tanto los sistemas como los datos. Como todos sabemos, los datos son muy importantes, son la razón de ser y por el cual funciona cada empresa o entidad, ya que sin nuestros datos pues no tuvieran nada que manejar y por lo mismo nosotros también tenemos que resguardar nuestra información y nuestros datos, así como a nosotros nos interesa bastante resguardar información acerca de nuestras cuentas de banco, nuestras tarjetas o incluso información personal. Comenzamos con la seguridad, con la importancia de la seguridad informática. Como todos sabemos, la seguridad no solamente es en un ámbito físico, sino que también en un ámbito virtual, en el cual mencionamos que es esencial para proteger nuestros sistemas y datos de amenazas y ataques cibernéticos. Un enfoque integral de la seguridad nos ayuda a evitar pérdidas financieras, como lo que pueden ser que vacíen nuestras cuentas de banco o incluso que hagan fraudes a nuestro nombre, y también nos ayuda a evitar daños a la reputación, que es donde entran que utilicen los datos que roban de nosotros, tanto a las entidades pueden ser bancarias, pueden ser entidades públicas, etcétera, y puedan utilizar estos para realizar estafas en línea o incluso poder registrarse en ciertos lugares y poder robar información a nombre nuestro, aunque nosotros no lo sepamos. También las violaciones a la privacidad. Hay que tomar en cuenta que nosotros en nuestro país tenemos una ley de delitos cibernéticos en el cual, pues, si se menciona ahí, nosotros lo podemos tomar en cuenta y nosotros incluso podemos colocar una demanda por el robo de nuestros datos. Además, nos permite cumplir con regulaciones y estándares de seguridad, porque sí existen, aunque nosotros pensemos que en nuestro país no se puedan aplicar, en nuestro país sí se aplican estándares de seguridad como lo que son las ISOs, que más adelante le veremos. Eh, Tenemos también más adelante mucha información importante y no podemos subestimar la importancia de la seguridad informática. Nosotros no debemos de pensar de que yo no tengo más de $1000 en mi cuenta, esto no me va a pasar a mí. No, nosotros somos objetivos día con día de ataques, no solamente porque no tengamos una cuenta de banco fuerte o nosotros no seamos personas públicas, quiere decir que no nos va a afectar. Ya de que no nos vamos muy lejos, los ataques a los bancos que hemos tenido en el último año, si roban información de esas personas y, como les mencioné anteriormente, realizan estafas o incluso delitos cibernéticos a nombre de ellas, se ocultan muy bien las personas que roban esta información y al final, con las consecuencias legales, cargan las personas a las cuales su nombre fue utilizado para realizar estos delitos. Tenemos también los principales riesgos de la seguridad informática. Así como se tienen que tener precauciones, también existen riesgos que nosotros podemos identificar. Tenemos el malware, que es un virus que nosotros podemos adquirir en nuestros dispositivos sin darnos cuenta y cuando nosotros vemos ya nos han robado nuestra información, han incluso secuestrado, sería la palabra, nuestra información, como hace unos años que se tuvieron ataques cibernéticos hacia grandes empresas en los cuales tuvieron que realizar pagos significativos de miles de dólares para poder recuperar la información de las personas. Como les mencionaba anteriormente, si bien nosotros no fuéramos personas públicamente expuestas o PEPs, también nuestros datos los manejan otras empresas que sí son objetivos o sí son que están dentro del rango de ataque o en la vista de los hackers. También tenemos el phishing. ¿Qué quiere decir el phishing? Para los que no conozcan esta terminología,
Prácticamente esto consiste en presentarnos una página no oficial o que no cuenta con los servicios o con los estándares de seguridad para nosotros poder acceder a nuestros datos, pero nos lo hacen ver como que sí. Por eso es importante que nosotros al ingresar a una plataforma bancaria en línea o ingresar incluso a Facebook, tan sencillo como eso, nosotros nos fijemos que en la parte superior izquierda se muestre un candadito en verde, el cual a grosso modo nos hace ver de que ese sitio web es seguro y nosotros podemos acceder o ingresar nuestros datos. ¿Por qué? Porque lo que hacen con el phishing es, supongo que a más de alguna persona le ha sucedido de que ingresa sus datos, está ingresando su contraseña, le pide validar su contraseña y la página como que se recarga y vuelve a aparecer para que ustedes ingresen nuevamente sus datos. Ahí muy probablemente pudieron haber sido víctimas de phishing, es decir, las personas interesadas en adquirir estos datos ponen primero una tela de humo, por decirlo así, nos muestra la supuesta página oficial, ingresamos los datos, ellos los extraen y después sí nos redirigen a la página que es realmente. Y nosotros solo decimos, ah, se recargó, tuvimos una bajada en el internet. Por eso es importante verificar algo tan sencillo como un candadito verde en la esquina superior izquierda para que nosotros podamos ingresar la información de forma segura. Posteriormente tenemos la ingeniería social. Este es un término que se puede confundir o que bien no se puede entender, pero ¿a qué nos referimos nosotros con esto? Perdón, nosotros con esto nos referimos. Muchas veces en las empresas nos mencionan y nos hacen énfasis en que no comentemos nada en la calle acerca acerca de nuestras funciones, que no comentemos nada acerca de lo que nosotros hacemos. Pero ¿por qué hacen esto? Porque existen personas dedicadas a realizar la ingeniería social, es decir, a estar escuchando la información que nosotros impartimos consciente o inconscientemente, tomarla, poder hacer mal uso de esta. Imagínense, por ejemplo, les preguntaran en el bus o en la calle, en el carro, en un centro comercial, ay, ¿tus contraseñas son seguras? Sí, ah, sí, yo siempre coloco el nombre de la fecha de mi cumpleaños, el nombre de mi mamá, el nombre de mi novio o novia, o coloco el nombre de mi mascota, alguien más que esté afuera. Y si ustedes son objetos de la ingeniería social, son en ese momento una persona que están investigando, que están queriendo hacer eso porque saben que trabajan en una empresa importante, en un banco, que trabajan en empresa de tecnología que le brinda protocolos de seguridad a demás empresas, ahí van agarrando la información y poco a poco, entonces, si ocupa esa información para sus contraseñas y saben de que ustedes son jefes, gerentes, subgerentes o analistas, entonces él utiliza esta información, entonces cuando yo quiero acceder a la información que él maneja, conociendo su usuario, pues se me va a hacer mucho más fácil poder desencriptar la contraseña que él está utilizando. Asimismo, tenemos la fuga de la información que va dentro de lo que les acabo de mencionar, pero también no se deja de lado el hecho de que por error nosotros al compartir una información la enviemos a otras personas, a otros correos o a otras entidades que no corresponden. Por equivocarnos en una letra, por equivocarnos en una dirección, nosotros podemos redirigir esa información a personas que no deben de tenerla. También se menciona que estos pueden comprometer la confidencialidad, como antes se mencionaba, la integridad, es decir, de que el dato que nosotros mandamos hacia otra entidad, en el transcurso del trayecto, este se puede corromper, lo pueden dañar y puede llegar de una forma que no es correcta hacia donde nosotros estamos deseando enviar la información. La disponibilidad de la información. Si nosotros tenemos un hackeo, si nosotros tenemos un problema, la disponibilidad de esta se ve afectada y esto se puede ver más en sistemas o en entidades que poseen atención al cliente, ya que es un constante ir y venir de la información en la cual nosotros tenemos que estar con constante movimiento de datos, poder estar ingresando datos, estarlos consultando, estar modificando, etcétera. Es fundamental identificar y comprender estos riesgos para implementar medidas de seguridad adecuadas. ¿Qué queremos decir con esto? Es decir, que si nosotros vemos que una persona sinceramente no puede
ser confidencial, pues no le vamos a dar acceso a información relevante o no le vamos a dar acceso a lugares que tengan, en este caso, servidores o que contengan máquinas que tengan información confidencial de la empresa. Asimismo, si nosotros vemos identificadas, por ejemplo, una contraseña, un lugar muy, muy, muy seguro que carece de los parámetros para ser segura, pues se tiene que proceder a modificarla. Tenemos que proceder nosotros a implementar una contraseña mucho más robusta para estos casos. También tenemos las medidas de seguridad básicas para garantizar la seguridad en IT o en información, en tecnología de la información. Es necesario implementar medidas básicas como contraseñas seguras. Como les mencionaba anteriormente, en las contraseñas seguras, nosotros, ¿qué tenemos que tener presente? Nosotros no vamos a colocar datos que sean fáciles de averiguar o datos que nosotros podamos o que las otras personas puedan encontrar en Internet. Por ejemplo, la fecha de nuestro cumpleaños, nombres de familiares, nombres de mascotas, el nombre de nuestra pareja, el nombre de nuestro esposo, etcétera. Nosotros no debemos de colocar esa información en las contraseñas porque va a ser mucho más fácil para una persona malintencionada poder poder desencriptar las contraseñas y poder acceder a estas. Asimismo, las contraseñas seguras tienen que contener máximo, no máximo, pero por lo menos mínimo 15 dígitos. Tienen que contener caracteres especiales, números, letras, para que estas puedan ser mucho más difíciles de desencriptar. La actualización de software. Muchas veces nosotros decimos, no, que no se actualice, me va a sobrecargar la memoria o me va a dejar sin almacenamiento. Sin embargo, por no recibir una actualización de software en el momento justo y preciso, nosotros podemos dejar una brecha en la cual las personas malintencionadas, los hackers informáticos, etcétera, pueden aprovecharla porque están en constante intento de identificación de estas para poder acceder y poder extraer los datos. Tenemos los firewalls. em, en tecnología, en las empresas, en cualquier tipo de empresas, es importante tener bien establecidos los parámetros de los firewalls, tanto las reglas de entrada como las reglas de salida, en constante actualización también de estos y monitoreo. Asimismo, tenemos los antivirus y dentro de los antivirus entra también la constante actualización de estos, ya que día con día van apareciendo nuevos virus, van apareciendo nuevos tipos de ataque, o van mejorando los que ya existen. Entonces, si nosotros estamos en una constante actualización del software, de todo tipo, también nosotros vamos a estar protegiéndonos cada vez más. Además, es importante educar a los usuarios sobre las buenas prácticas de seguridad. Nosotros debemos educar a los usuarios desde la persona que está en la entrada de nuestra empresa, que está en la entrada, que nos está colaborando con la seguridad, hasta las personas que manejan o administran los servidores, hasta las personas que manejan el data center, hasta las personas que manejan infraestructura. Todos, todos somos una cadena y si una parte de esa cadena, si un eslabón es débil, por ese eslabón se puede perder toda la institución o incluso se pueden perder todos los datos. ¿Qué queremos decir con esto? Que no se tiene que menospreciar o tampoco se tiene que desestimar el hecho de que una persona su cargo sea tan simple como estar abriendo la puerta. No, nosotros tenemos que educar también a esa persona sobre qué medidas de seguridad se tienen que tener, por lo menos básicamente con la información. Asimismo, no hacer clic en enlaces sospechosos o descargar archivos de fuentes no confiables. Las personas que trabajan en esto me comprenderán y a las personas que no, pues también se les mencionará. En las empresas, normalmente se tiene la política de que si es un enlace sospechoso, si es un correo de que no se recibe normalmente, o de una entidad que no se recibe normalmente, porque en los correos institucionales lo correcto es que nosotros no recibiéramos ninguna otro tipo de información que no sean con personas dentro de la corporación o con proveedores. ¿Qué queremos decir con proveedores? Es decir, empresas o entidades que trabajan con nosotros. Por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral puede recibir correos entre instituciones del gobierno, pero no sería común de que una persona del Tribunal Supremo Electoral reciba un correo de McDonald's o reciba un correo de Coffee Cup. No, eso no sería correcto porque se está teniendo una brecha porque se está teniendo acceso a correos de personas dentro de la institución.
Entonces, al momento de nosotros identificar un correo que sea sospechoso, lo ideal es que nosotros lo reportemos con el encargado de la seguridad informática y le digamos, mire, hemos recibido ese correo, se nos hace sospechoso y pueda de que estén intentando atacar o acceder a la o acceder a la institución para robar los datos. Posterior, como se mencionó anteriormente, se tiene un plan de acción para poder mitigar estos sucesos y se comienzan a bloquear estas fuentes de dirección desde el firewall precisamente, se comienzan a bloquear para no recibir más y se envía un correo notificando a todos los colaboradores que por favor no accedan o no hagan clic en esos enlaces. Sin embargo, aquí viene lo de la educación a las personas. Muchas personas no leen esas instrucciones o hacen caso omiso e intentan acceder a esos links y solamente dan clic y por una persona que dio clic se pueden perder o incluso se pueden extraer información. Por ejemplo, pongámoslo en los bancos, el que una persona dé clic a un enlace así puede llevar a que se tenga un ataque. Por eso es importante tener las medidas de seguridad básicas. Tenemos la seguridad en redes y comunicaciones. La seguridad en redes y comunicaciones es esencial para proteger la confidencialidad, como se mencionaba antes. Es decir, por muy compañeros de trabajo o de estudios que sean, si tu compañero no tiene nada que ver con la información que vas a compartir, es incorrecto y no es debido tanto ética como profesionalmente que tú le digas, ah, mira, me enviaron esto, te voy a compartir la información. No. Solamente se tiene que manejar entre las personas encargadas y autorizadas para poder tanto visualizarla, modificarla o remitirla a otras personas. También tenemos la integridad de los datos que se transmiten. Si nosotros vamos a transmitir una información de un cliente, una información de un compañero, una información de una tarea, de un proyecto, lo ideal es que nosotros, esta información, tal cual nosotros la mandamos, llegue exactamente igual al remitente que nosotros esperamos que la reciba. Entonces, es importante la confidencialidad y la integridad de los datos. También se deben de implementar medidas como la encriptación, autenticación y seguridad en capas. ¿Qué queremos decir con esto? Si nosotros vamos a transmitir información, si nosotros vamos a transmitir datos a través de un correo, a través de un sitio web que se tenga entre entidades para procesar la información, lo ideal es que ésta vaya encriptada. Vaya encriptada con contraseñas seguras o incluso si se tiene un programa en específico para encriptar y desencriptar esta información solamente entre las entidades, pues sería magnífico. Sin embargo, en muchas de las empresas o en muchos lugares, lo único que se maneja es que se sipea el archivo, se coloca una contraseña y se envía. En este caso, lo ideal es tipificar la información con el tipo que es decir, si nosotros le vamos a enviar una información a un proveedor o a una institución externa, que nosotros dentro de nuestro correo tengamos esa regla o tengamos esa restricción que nosotros poder tipificar qué tipo de información es, enviarle el archivo zipeado, el archivo encriptado y solamente a las personas que recibirán esa información y que pueden desencriptarla, remitirles la contraseña, mencionando también aquí de que la contraseña tiene que ser segura. No puede ser una contraseña de una palabra, no puede ser una contraseña de 5 dígitos, no. Tiene que ser por lo menos de 15 dígitos, números, letras, caracteres especiales y no mencionar nada de nuestra vida personal, porque sería mucho más fácil para las personas o para los hackers poder desencriptarla o incluso interceptarla. Y la seguridad en capas. ¿Qué queremos decir con la seguridad en capas? Y para evitar el acceso no autorizado. Es decir, que si esta información solamente la debe de recibir un gerente, digamos, el gerente de redes o el gerente de tecnología. Esta información no tiene por qué poder acceder la recepcionista de la empresa, porque es información altamente confidencial y que si bien las personas pueda que sepan de que es información delicada, no pueden conocer en su totalidad el alcance o el nivel al que puede perjudicar no solamente a la empresa, sino también a las personas a las que pertenecen estos datos, el hecho de que esta información caiga en manos equivocadas. Con esto se tiene que evitar que si a nosotros nos interceptan la información,
si a nosotros se interceptan información, que se les haga lo más difícil el poder desencriptarla, que no sea tan fácil como, viene ese archivo, no viene shipeado, no trae contraseña, fácil lo abro, extraigo los datos y lo hago como que si no pasó nada. No, que si a estas personas o a estos hackers, más que todos los hackers, les interesa la información, por lo menos que les cueste, si no es que lo ideal es que no logren desencriptar la información, aunque claro, día a día las tecnologías van avanzando y pues las prácticas y ellos practican y mejoran también su forma de desencriptar o de interceptar la información. Tenemos la gestión de incidentes de seguridad. Este es un punto muy importante dentro de la seguridad IT, porque si bien es importante tener medidas previas a la intercepción o medidas previas a los incidentes, también es importante saber qué hacer durante y después de los incidentes. Tenemos que la gestión de incidentes de seguridad es crucial para responder de manera efectiva ante ataques y brechas de seguridad. ¿Qué queremos decir ante ataques y brechas? Es decir, ante un hackeo o un ataque a los servidores, los cuales los dejen inactivos, y brechas de seguridad, el tiempo en el que nosotros estamos inactivos. Lo ideal es que se tenga un plan en el cual sea lo mínimo y el menor tiempo posible que estén bajo los sistemas, porque esto tanto puede afectar a la reputación de nuestra entidad, puede afectar a la integridad o la confianza que tienen los clientes con la empresa, y también puede afectar grandemente al punto de que se puede puede perderse una empresa y tener que cerrar totalmente, porque en la brecha que tuvieron de seguridad en ese tiempo se vio altamente afectada, y pues los clientes y los datos de los clientes son la razón de ser de las empresas, y si los clientes ya no confían en ellos o ven de que son víctimas de ataques constantemente, pues no tendrán datos para poder manejar y tampoco para poder intercambiar, por decirlo así, y seguir funcionando. Estos incluyen la detección temprana, como se mencionaba anteriormente. Si nosotros vemos un problema, si nosotros vemos a un eslabón débil, lo ideal es que nosotros lo reforcemos, que nosotros lo mejoremos, que intentemos que esto se vea mínimamente afectado en un futuro, que si nosotros vemos que si hay contraseñas que no son seguras o vemos que hay personas que están divulgando información que no deberían de divulgar, pues comenzar haciendo las contraseñas mucho más seguras y comenzar con educar a las personas, decirles esto está mal, esto puede llevar a una consecuencia legal en la empresa. Y también tenemos la respuesta rápida. Esto es está sucediendo el incidente. Nosotros tenemos que tener un plan de acción en el cual sepa la persona qué personas van a actuar, qué deben de realizar, cuánto tiempo tienen para realizarlo, tener un lugar o un sitio de contingencia, también qué se debe de hacer, con quiénes deben de comunicarse para no estar en el momento en el que suceden las cosas, no estar, ¿y qué tengo que hacer yo? Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer, no. Todas las personas tienen que estar conocedoras de cuál será su papel durante un incidente de seguridad IT. Ellos tienen que saber qué hacer, no tienen que consultarle a nadie, tienen que comenzar a operar, a trabajar, y para esto es importante que se hagan simulacros o simulaciones de incidentes para que las personas encargadas de esto sepan cómo reaccionar y estén preparados. También tenemos el análisis forense. Pueda que esta palabra se vea un poco raro en el aspecto de IT o tecnologías de la información, pero también existe un análisis forense dentro de nuestra rama. ¿Por qué? Porque en el análisis forense se busca identificar de dónde vino este dato, de dónde salió, cómo se originó, de quién lo envió, qué fue lo que sucedió, en qué punto fue que se corrompió, en qué punto fue que que la integridad del dato se dañó o lo interceptaron. Con esto se llega a una respuesta, y esto no hay que irnos muy lejos. En los casos de los delitos cibernéticos, por ejemplo, secuestros de información o estafas, en muchos países, incluso en nuestro país, se puede llevar a cabo un análisis forense para poder determinar qué originó la falla o qué fue lo que sucedió.
También tenemos un plan de respuesta a incidentes bien definidos, como les mencionaba anteriormente. Las personas tienen que estar conocedoras acerca de lo que tienen que realizar y cómo lo deben de realizar. Y también este tiene que estar probado, tiene que estar aprobado y este puede minimizar el impacto de un incidente de seguridad. Es decir, al saber, todas las personas saber qué deben de realizar y en qué tiempo lo deben de realizar, nos lleva a un menor tiempo de incidencia y un menor tiempo de estar abajo con los servicios. Tenemos el cumplimiento de las regulaciones y los estándares. El cumplimiento de las regulaciones y los estándares de seguridad son fundamentales para garantizar la confianza y la protección de los datos. Siempre se mencionan los datos. Son la fuente de información más importante para las empresas, son nuestros datos. Para eso nosotros tenemos normativas como la RGPD y los estándares como la ISO 27001, los cuales establecen claramente los requisitos de seguridad informática con los cuales las organizaciones deben de cumplir. Hasta en nuestro país, las organizaciones tienen que cumplir con estándares y con certificaciones. Aquí se mencionan solamente dos de las muchas que existen. Sin embargo, estas son importantes e interesantes por el tema que se está tocando acerca de la seguridad de la información IT. Al no cumplir con estas regulaciones, se puede resultar en sanciones legales y en la pérdida de la confianza de los clientes. No hay clientes, no hay datos. No hay datos, se puede ir a la quiebra una empresa. También con las sanciones legales, como bien les mencionaba anteriormente. Aparte de no cumplir con estas certificaciones o normativas, se tiene una ley de delitos cibernéticos en nuestro país, en la cual si se comete un delito y las personas buscan y se encuentra ahí, tiene toda la facilidad y el derecho de interponer una demanda, de interponer una queja y poder llevar a cabo su proceso legal. Tenemos aquí un poco acerca de las normas que se mencionaron anteriormente. Tenemos la norma RGPD, la cual es el Reglamento General de Protección de Datos. Esta busca proteger los datos personales y la forma en la que las organizaciones lo procesan, lo almacenan y finalmente lo destruyen. Porque es muy importante tomar en cuenta que al momento de destruir una información, no va a ser tan fácil o tan sencillo como tomar discos duros de una computadora y tirarlos a una bolsa y botarlos. No, porque ahí entra la ingeniería social también. Pueden ir a recoger esos discos duros y pues posteriormente sacar la información, extraer esta información y poder manipularla a su antojo. No, se tiene un protocolo para destruir, así como en las empresas. Se tiene un protocolo de destrucción de documentos físicos, se firman actas, se verifica que esa documentación esté digitalizada, se verifica de que esa documentación ya no se vaya a utilizar, se lleva un proceso de firmas, gerencia, subgerencia, jefes, jefe de seguridad de la información, el director de tecnología, etcétera. Es todo un proceso para que al final, tomando de ejemplo documentos físicos o discos duros, estos queden totalmente triturados sin ninguna posibilidad de volver a unir o de rearmar este dispositivo o documento para que la información no sea recopilada nuevamente. La ley provee el control individual acerca de cómo las compañías pueden usar la información que está directa y personalmente relacionada con los individuos. Es decir, la norma RGPD vela por los datos de las personas y les regulariza o les reglamenta a las instituciones cómo pueden y no pueden utilizar esta información. No quiere decir de que las instituciones podrán utilizar esta información a su antojo. No, tienen que seguir un reglamento. Asimismo, tenemos la ISO 27001. Esta es una norma internacional que permite el aseguramiento, la confidencialidad e integridad de los datos y de la información, así como los sistemas que lo procesan. Aquí ya entran los sistemas. Las empresas tienen que pasar por una serie de pruebas para poder acceder a esta certificación de la ISO 27001. Tienen que cumplir con ciertos requisitos, tienen que cumplir con cierta información y asimismo tienen que cumplir con estándares, es decir, no van a manejar la información a su antojo. Asimismo, si se dan cuenta, van de la mano el RGPD con la ISO 27001 porque la norma les regulariza cómo lo deben de usar y la ISO 27001 regulariza los sistemas en los que procesan los datos.
También tenemos la educación y concientización en seguridad. La educación y concientización en seguridad son fundamentos para crear una cultura de seguridad. Es decir, nosotros tenemos que intentar crear un ambiente de seguridad. Tanto puede ser en nuestra empresa, puede ser en la universidad, puede ser incluso en nuestro hogar, saber cómo resguardar la información en nuestro hogar. De seguridad informática en las organizaciones, como mencioné anteriormente, los empleados deben ser capacitados sobre los riesgos, las mejores prácticas y la política de seguridad. Tenemos que estar en constante bombardeo de información para las personas y estar constantemente recordándoles no de clic a enlaces que no sean conocidos o en correos que usted no reciba usualmente, no brinde información, no hable de su trabajo, no hable de su puesto, no hable de la información que maneja en lugares públicos. También las políticas de seguridad, es decir, usted no le puede brindar a un cliente la información solamente porque se le solicite o brindarle un documento, sino que tiene que seguir los procesos de la empresa. Además, es importante fomentar una actitud proactiva hacia la seguridad, como se mencionaba anteriormente. Es decir, si nosotros vemos un correo malintencionado o un correo que no sea que normalmente se reciba, automáticamente tener la confianza de, de acercarse con el jefe de seguridad IT, acercarse con, si no está él, acercarse con la persona que lo reemplace o que sea su backup para poder llevar a cabo los métodos llevar a cabo el método de contingencia o de respuesta ante esta amenaza con la seguridad. Promover las denuncias de incidentes sospechosos, tanto puede ser dentro de las empresas, como se mencionaba anteriormente, o haciendo uso de nuestra ley de delitos cibernéticos. Tenemos la evaluación y la mejora continua de la seguridad informática. Estas son necesarias para mantenerse actualizado frente a las nuevas amenazas y las vulnerabilidades. Esto implica realizar auditorías de seguridad, pruebas de penetración y actualizaciones regulares de medidas de seguridad. Con esto se viene algo de que en la mayoría de las entidades o de las empresas se puede pagar a hackers para que ellos puedan encontrar las debilidades dentro del sistema y estas entidades o estos empresas poder mejorar la seguridad, poder reforzar la seguridad en esos puntos, en esas brechas de seguridad que tienen para poder evitar así ataques que se tengan. Esto solo a través de la mejora continua se puede garantizar la seguridad informática efectiva. Es decir, que constantemente se estén haciendo auditorías, que no las esperen, llegar a hacer una auditoría de la información, muéstreme cómo está manejando esta información, muéstreme con quién la está compartiendo, cómo la está compartiendo, cómo la está mandando encriptada o desencriptada, para nosotros saber qué están haciendo los usuarios, porque al principio pueden tomar muy en serio las políticas, pero con el paso del tiempo se pueden ir relajando en las políticas y poder irlas incumpliendo poco a poco, solamente por comodidad o porque dicen, ah, no me van a revisar nada. No, hay que estar realizando auditorías constantes. Y tenemos en conclusión que la seguridad informática es fundamental para proteger los sistemas y los datos de amenazas y ataques cibernéticos mediante la implementación de medidas de seguridad adecuadas, la concientización a los usuarios y el cumplimiento de las regulaciones y estándares. Con esto podemos garantizar un entorno seguro en el ámbito de las tecnologías de la información y hay que mantenernos vigilantes y protegidos. Hay que hacer una constante charla, tanto en nuestros colaboradores, en nuestra casa, con nuestros compañeros de trabajo, de que es importante mantener la seguridad, no solamente por las empresas o porque las personas piensen que van a ser para las empresas, sino para proteger nuestros propios datos, desde la dirección en la que nosotros vivimos, desde nuestro documento de identificación, nuestro número de teléfono, una foto de nosotros. Todo puede ser utilizado para realizar un delito cibernético, para violentar la seguridad IT y sobre todo para poder acceder a nuestra información que se maneja en las tecnologías. Si una información está en el Internet, esa información puede ser interceptada. Tenemos que intentar evitar que ésta sea interceptada y que pueda mantener su integridad, su confidencialidad y que ésta no se vea afectada. Les agradezco mucho por su asistencia. Si tienen alguna consulta, la podrán realizar en este momento y si no, pues procedemos a finalizar con el webinar. Les agradezco mucho que hayan estado acá, espero que hayan aprendido y que haya sido de su agrado la capacitación o el curso, o lo quisieran ver.
Bueno, creo que no hay consultas, entonces procedemos a finalizar con el curso. Les agradezco mucho, espero que tengan un lindo día.